tranza, cabezones? Sí, les hablo a ustedes, los 30 millones de güeyes que la cajetearon bien cañón en 2018. Pónganse chingones, maíz. Ustedes no saben ni más de democracia ni de qué les conviene al Chile. Déjenos a nosotros decirles qué hacer y por quién votar. Solo vean Panball, atórenle a las chelas y esperen que les expliquemos cómo está el pedo antes de votar a lo pendejo. Oye, ¿qué estás leyendo? Es un artículo que salió en The Economist. Lo escribió el intelectual Enrique Krause, alias el Krusty. ¡Ora! Está Mira, bien ¿saben qué, interesante. compañeros? Eso es guerra sucia. Y yo creo que para decodificarlo, la portada y los artículos, hay que hablar con Fabricio. Está muy buena la portada. Fabricio Mejía, ese Fabricio carnal, no me late. Vengan, vamos para acá. ¿Invitaste a Fabricio? Sí, Pero no había ya venido al programa, Fabricio. Ay, pero todo es sueco un aquí. habitué. Bienvenido, nuestro amigo Fabricio Mejía, ¿no? Es un gran escritor, gran periodista. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo viste esta pieza maestra de la literatura, del periodismo y del diseño que presentaron The Economist? Yo nada más te quiero señalar una cosa, es decir, esta portada, que además la gente la ha retomado para apropiársela, ¿no? Es una portada que está muy pensada. Si tú te fijas, es en realidad una parodia o un pastiche de un collage constructivista de Rodchenko o de Goncharova, soviético, pero presenta, en vez de un dirigente bolchevique, presenta a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con los colores, además, de México, verde y rojo, pero fíjate, el verde está simbolizado por los soldados, estrictamente. Además, tiene una cosa aquí muy significativa, utilizan a Pemex como si fuera un símbolo de lo que es el socialismo, un estado totalitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unos rayos que salen de atrás de la cabeza de López Obrador que evocan un símbolo chino. El color rojo predomina, que es el color del comunismo, ¿no? Y hay detrás de López Obrador una serie de cuadros que en realidad acaban formando una suerte de esvástica. Así es, así es. Sí, la idea, digamos, es la idea neoliberal de que cualquier cosa que huela a intervención del Estado, salvo cuando hay que rescatar a las empresas, es comunismo, ¿no? Y entonces, esta idea de que las empresas estatales son monopolios, de que el uso o la creación, digamos, de la Guardia Nacional en realidad es una militarización y no como es una desmilitarización del país, y este demonio, digamos, de el populismo, ¿no? Que es como denomina o pueden denominar los neoliberales a cualquier intervención política. En realidad de lo que tienen miedo los neoliberales es de la política. Ellos no creen que funcione nada en el mundo más que el mercado, y el mercado es esta cosa que se autorregula sola, ¿no? Es una especie de nuevo Dios, digamos, y tiene sus dogmas, como el libre mercado, la democracia formal, etcétera, y tiene sus sermones, y este artículo de The Economist es exactamente un sermón neoliberal. Pero también a lo que le tienen mucho miedo es a la democracia. Y curiosamente, lo que dice también en el artículo es, retomando esa vieja frase de AMLO es un peligro para México, ahora AMLO es un peligro para la democracia. Pero es como el lobo que viene a espantar diciendo, ahí viene el lobo, ¿no? Claro, porque finalmente lo que estamos viendo en muchos países de América Latina, en España, es un neoliberalismo postdemocrático, ¿no? Donde ya las reglas ya no funcionan, digamos, para seguir implementando este modelo privatizador, que ya ni siquiera es el mercado libre, ahora es la competencia, ¿no? Y entonces la eficacia, entonces se vale todo con tal de ganar dinero. Y este modelo ya le estorba a la democracia, ¿no? Porque muchos ciudadanos en todo el mundo pues lo han tomado como como un contenido, digamos, de su participación pública a la democracia, y entonces lo que les asusta es que participen muchos, ¿no? Y entonces ahora nos vienen a decir que un presidente que ha sido electo por una mayoría
está en contra de la democracia porque cada vez tiene más aprobación. Entonces, ahí es donde yo ya no entiendo qué es lo que entienden ellos por democracia, ¿no? Ahora ya hay unos nuevos discursos donde dicen no todos deberíamos de votar porque la gente que no está educada, como no si sabe, la no entiende. La política fuera un asunto de gente educada. Pues no lo es. Precisamente ese es el chiste de la democracia, ¿no? Oye, pero yo lo que veo aquí es más bien ya desesperación. Sí. O sea, porque finalmente la portada de 2006 de Letras Libres de Krause, del Mesías Tropical, era más ingenioso que esto, ¿no? Esto ya es así como... y hay como desesperación con la derecha mexicana, ¿no? Sí, a ver, claro. ustedes no están pudiendo con este señor, y entonces ya hacen una portada burda, agresiva, Sí. Y un artículo. Sí, pero hay una desesperación, pero lo que me llama la atención es que no es desesperación de la derecha mexicana, sino ya es desesperación de uno de los centros ideológicos neoliberales internacionales más importantes. Y defensores de intereses concretos. Eso quisiera decir. Sí, o sea, el asunto es la soberanía nacional, ¿no? Cuando el neoliberalismo está en su auge, digamos antes del 2008, que ahí tiene una crisis que no ha podido explicar y que además nos deberían de pedir disculpas al resto del mundo por la crisis del 2008. Ahí, digamos, lo que rifa es la soberanía en manos de los CEOs de las empresas, de los grandes corporativos. Las decisiones económicas se toman en grupos que nadie elige, que no se sabe cómo están financiados, y eso pasa directamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los gobiernos de las naciones. Y entonces, ahora lo que ha hecho López Obrador, entre otros, Alberto Fernández en Argentina y otros, Evo en Bolivia, es regresar la soberanía con la legitimidad de la votación al Estado, y entonces deciden sobre recursos que a ellos les interesan, como el petróleo, el gas, el litio, y entonces están enojadísimos y dicen, eso es dictadura. Confunden, digamos, ambos términos porque tampoco ya el neoliberalismo tiene que ver ya con la democracia, más bien están enfrentados, y se ha fundado en alguna medida, sobre todo en América Latina, lo que se llaman las repúblicas plebeyas, es decir, las que están compuestas ahora por las poblaciones que antes estaban excluidas de lo que era el arraigo y la pertenencia a un país, y entonces eso les enoja y eso dicen que es populismo. Cualquier apelación al pueblo les parece un escándalo porque en realidad la democracia a la que ellos apostaron era esta democracia de acuerdos de élite entre los partidos, lo que en México llamábamos la partidocracia, el Pacto por México y ahora el Vas Carnal. Vamos a detenernos un momento para ir a ver a Cintia Bolio, la chamuca, y después regresamos a seguir platicando con el carnal Fabricio. Querido electorado, en México, el país que no ama a las mujeres, la impunidad cobija la multiplicación de los feminicidas. Terrible situación. El duelo rosa, derivado del fenómeno del feminicidio, afecta a las y los niños huérfanos, a las madres de las víctimas, a sus familias y también a las sobrevivientes de este crimen. Todas y todos ellos vulnerables y merecedores de la atención gubernamental y de la reparación del daño. Las últimas semanas se sumaron a la interminable lista de feminicidas 2 asesinos seriales, de Tlalpan y Atizapán. El de esta localidad, atrapado en su domicilio y escena del crimen, confesó haber victimizado a aproximadamente 30 mujeres en un lapso de 20 años. 20 años de crímenes en la impunidad. Impunidad derivada de la indiferencia del aparato de, entre comillas, justicia y su falta de perspectiva de género al evaluar casos y denuncias de desaparición. 30 mujeres arrebatadas a nuestra sociedad, sin faltar la revictimización a las víctimas y sus familias desde los medios, que exhiben el horror misógino sin condenarlo, deshumanizando a las mujeres y casi vitoreando a los asesinos, hijos muy sanos del patriarcado en su conjunto. No se explica la inacción de gobiernos que
que no mueven un dedo para buscar a las mujeres reportadas como desaparecidas y no se explica la anuencia social al feminicidio. ¿O sí? Patriarcado se le llama. Y la omisión y la impunidad castigan y afrentan tanto como los crímenes y tanto como el culto a los psicópatas. Fallan los códigos de ética, si acaso los hay, en todo este panorama. Duelen todos y cada uno de los feminicidios, así como indignan las agresiones, violencia institucional, contra las madres que exigen justicia para sus hijas, en un estado sí y en el otro también. ¿Cuántas generaciones nos llevará erradicar el feminicidio? ¿Cuántas para dejar de admirar asesinos? ¿Cuántas para ver justicia para todas? ¿Cuántas para que las madres no tengan que convertirse en investigadoras o forenses y puedan elaborar su duelo, un duelo rosa? El feminismo ha aportado leyes, protocolos, mecanismos de alerta, etc. Y sin embargo no ha sido suficiente, porque esto no es un asunto de nosotras, sino de todas y de todos, para que México empiece a amar y respetar a las mujeres. Y ese día puede empezar hoy, contigo. Dicen que se dormía, nomás se le iba en puro cobrar. Dicen que cabildeaba, nomás se le iba en puro robar. Y es que en aquel congreso se retorcían por el erario, todos aborazados que hasta sus madres han rematado. Ay, 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 robaba. Ay, 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 mentía. Ay, 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 ay. Transaba. Esa oposición jodía. En una broma pinche los tres de siempre se van a liar, con su Claudito X, con sus nalguitas de par en par. Cuentan de los naranja, no es otra cosa más que su arma, pero no se lo esperan a que los manden a la chingada. Cucucucurú, maroma. Cucucucurú, con moches. Ya te vas, carnal.
onda, carnal? Qué chido que no te fuiste de acá, chavo. Oye, no, eso no aplica al chavo, ¿verdad? No, chavo, Precie. no. Oye, estabas hablando del tema de la soberanía, ¿no? Sí. Y la soberanía son, entre otras cosas, los recursos naturales. Y sí, en esta portada ponen aquí Pemex y atrás se ve una refinería, porque se ve que les molesta el tema de Pemex, ¿no? De recuperar a Pemex, de renacionalizarlo, si se puede decir así. Le molesta sus bolsillos. Pero lo chistoso es que cuando el gobierno compra la refinería de Estados Unidos de Sí. Deer Park, pero ¿para qué comprar eso si ya no se usa el petróleo? Ahora estamos con las... Supuestamente ya no usamos petróleo y ya no se deben de hacer refinerías ni comprar, pero sí les molesta que se hagan refinerías y que se compren refinerías. Hay un doble discurso. No, es que les preocupa el ambiente, no has entendido. Pero tú querías decir Tú no algo. entiendes, carnal. Oye, Fabricio, No. carnal, Fabricio, hace ¿Qué unos pasa? días vimos una verdadera joya en la prensa mexicana, que fue este artículo del Cachas, este personaje que, la verdad, a mí el Cachas me cambió la vida. Oh, sí. Entonces, este artículo de Vas, carnal, donde quieren encontrar la manera de codificar el lenguaje, como el mismo Gustavo de Hoyos dijo, para poder acercarse a la clase trabajadora. Y lo único que hacen es demostrar su clasismo y además su absoluta ignorancia de lo que es el país en el que accidentalmente nacieron. Perdón, de hecho, Entonces- The Economist la regó porque debieron haber puesto, come on, carnal. Come on. Así, sí. Come on, bro. Entonces, ¿cómo viste tú el texto del Cachas? Es realmente maravilloso, ¿no? No, el texto del Cachas es un hallazgo de invento de un lenguaje que yo creo que es más bien como la traducción a un texto de los videos de Ricardo Anaya, ¿no? Es esta idea, digamos, de que están tan alejados la élite privilegiada en el país de lo que son los trabajadores, que no hay manera de que, como hablan la élite, que por cierto no hablan de una manera muy notablemente erudita, pero bueno, ellos creen que sí, que no les podría entender un trabajador, entonces tienen que usar cosas como derecha la flecha al pecho, que creen que eso se usa, y es... No la chifles, que es cantada. No la chifles, que es cantada, que me recordó también la publicidad del Programa Nacional de Solidaridad en los tiempos de Salinas, de Don Beto, ya tenemos carretera, y que tiene, digamos, un correlato en esta idea de presentar a Ricardo Anaya en videos donde está junto a una anafre, ¿no? Y entonces observa con mucha curiosidad lo que podría ser esa tecnología de energías limpias llamada el anafre, ¿no? Y entonces me parece que es esa traducción y el texto no tiene desperdicio porque además cuenta un mundo, un México que existe solo en la cabeza del Cachas, ¿no? Donde el presidente es malo y evita que haya empleo. Ahí el fondo, digamos, de todo el texto del Cachas es fantástico porque es, dejen que pongamos una cervecera en Mexicali que se robe el 44% del agua para que haya empleos. Entonces van a ser trabajadores sedientos que van a asistir a sus trabajos con los salarios bajísimos del neoliberalismo, que llegaron a estar casi por debajo de los salarios chinos, y con tal de que haya empleo, ¿no? Y entonces le pide al trabajador una alianza que recuerda bastante las imágenes corporativas del priismo, ¿no? Cuando los sindicatos priistas sacaban a sus trabajadores a votar a favor del PRI, y entonces ellos, que se dicen muy demócratas, están usando un recurso absolutamente clientelar, corporativo, que recuerda muchísimo el PRI de los 70s. Oye, hay una cosa que a mí me preocupa mucho y es que es lo que está en juego en estas elecciones y además la posibilidad real, es decir, hay un planteamiento, hay una suerte digamos, de idea que se ha ido repitiendo a lo largo de estas semanas, de que las elecciones se podrían anular. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, Vas, carnal, perdón. Muchas gracias, carnal. Derecha la flecha. Esta idea de que se podrían suspender las elecciones la empieza a promover Amparo Casar
recordemos, coordinador de asesores de Santiago Krill en el gobierno de Fox, aunque oculte esa parte de su currículum, y ahora la nueva directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ella es la primera que dice que se suspendan, ella propone que se suspendan las elecciones, diciendo que Andrés Manuel las va a suspender de todas maneras por la pandemia. Esto no ocurre, y entonces tienen esta tentación, después Leo Zuckerman, y que está bien, pues es una opinión de ellos, pero en el momento en que el presidente del INE dice que se pueden anular las elecciones, es cuando ya resulta toda una locura, porque el organismo que debe dar certidumbre a las elecciones está metiendo un miedo de que se anulen las elecciones, y que hay que ver qué quiere decir que se anulen las elecciones, es decir, que no se instaure el Congreso, en la Cámara de Diputados, que no se instauren los 15 gobernadores, los 30 congresos locales, y que no tengan validez la elección de más de 20,000 candidatos, y entonces, para ocupar puestos de elección. Y entonces, eso quiere decir anular la elección, sobre la base de algo que es completamente una fantasía de Lorenzo Córdoba, que es que la mañanera puede intervenir, como diría la ley, puede afectar el resultado definitiva e irreversiblemente de la elección. Lo único que afectaría el resultado de la elección es la voluntad popular, pero eso de plano no existe en la concepción de democracia del INE, no existe la voluntad popular, todo tiene que ver con anular candidaturas, dejar pasar tarjetas que compran votos, y se logra un resultado tan caótico como el pozole. Pero lo que jamás dicen es que esto depende de la voluntad de los ciudadanos, y que en la medida en que saldrán, yo estoy seguro, a votar masivamente, pues estas cosas de la nulidad de la elección van a ser prácticamente imposibles, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría señalar, fíjate, el INE invitó a la OEA a que enviara a México como observadores a un grupo de alto nivel, entre otras cosas encabezado por un señor, un abogado argentino, ¿no?, que da clases en Estados Unidos, y el tema de fondo es que la OEA, al final de cuentas, ha sido observador de procesos electorales en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, y con resultados muy dudosos para la democracia, ¿no? Sí, la OEA, bueno, hay que ver el papel lamentable. De hecho, Almagro, su presidente, es responsable de las muertes que hubo durante el golpe de Estado en Bolivia. Hay que recordar que él dice anticipadamente, en la madrugada antes de que salga el informe oficial de la OEA, dice hubo fraude en Bolivia, y eso desata una serie de fuerzas, digamos, oscuras, neonazis, en el caso de Bolivia, estos motociclistas neonazis que empiezan la violencia antes del golpe de Estado, después ya la participación de la policía y el ejército, y desata un golpe de Estado con una llamada de fraude donde no había existido. Después el propio informe y informes externos dicen no hubo fraude, pero ya había ocurrido el golpe de Estado, donde esta señora Áñez entra con una Biblia al Congreso. Hay que recordar que ese es el papel de la OEA, y el hecho de que el INE invite a la OEA te da, digamos, un registro de lo que están pensando que pueden hacer. El INE en estos últimos meses ha demostrado que no solamente sus decisiones son anticonstitucionales, sino que además quiere legislar sobre la proporcionalidad en el reparto de los diputados, quiere legislar en el caso de la libertad de expresión y decir que el presidente no tiene libertad de expresión. Es decir, en buenos términos está excediendo la autoridad y la función para la cual fue creado, que es contar los votos, que es lo único que en tantas décadas de INE, de IFE, no han podido hacer de una manera creíble, ¿no? Pues la última palabra la tenemos todos los mexicanos, y el próximo domingo tenemos que salir a votar. Así es, todos, carnales. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias.
No te vayas, carnal, ahorita seguimos. Muchas gracias a ustedes. Ahorita ya empezamos con las palabrotas y voy a hacer Exacto. varios chistes escatológicos, porque ya es yo. Estamos de regreso en Chamuco TV con el carnal Fabricio Mejía, los carnales Fis, el carnalazo Pepe, un servidor, por supuesto. Oye, perdón, yo quiero regresar tantito al tema del cachas, porque es que a raíz de lo que decía Fabricio, me di cuenta de una cosa. Es decir, ese texto que sí es histórico, y ojalá algún día se escriba en letras de oro en la Cámara de Diputados, es un intento efectivamente por acercarse a los trabajadores e inducir su voto. Sí, claro. Lo que hace Ricardo Anaya es también lo mismo, de otra manera. Pero fíjate, eso lo hacía antes Fidel Velázquez. Es decir, para eso servía el PRI, para controlar a los obreros e inducir su voto. Entre otras cosas. Pero ya no sirve el PRI para nada, sin embargo, lo usan para hacer esta alianza, pero ya no sirve. O sea, si ya no controla a los obreros como lo hacía antes, de hecho el PRI ya no sirve para nada. Ese papel lo tenía que hacer él, no el Cachas. Sí, pues imagínate, es que se están revisando más de 1 millón de contratos colectivos y según los datos de la Secretaría del Trabajo, más de la mitad no tienen un sindicato atrás válido, digamos, que los respalde. Y entonces, imagínate, estábamos viviendo en el neoliberalismo sobre la base de que no había defensa de los trabajadores, no había sindicatos. Y ahora pues es un largo proceso que creo que se acaba en el 23, de revisión de los contratos colectivos y ver los trabajadores por cuál sindicato se van a pronunciar. Y en ese sentido, pues bueno, ellos, me refiero a los neoliberales, ya no tienen el control de ningún sindicato y entonces lo que puede sustituirlos es el marketing y la autoayuda, ¿no? Oye, pues llegamos en 2021 a las elecciones intermedias. Desde que sucedieron las elecciones de 2018, han intentado erosionar el gobierno de López Obrador. Al día siguiente de la elección empezaron con el golpeteo, con campañas sucias y demás. Pero entre otras cosas también trataron, sobre todo la oposición que quiere regresar al poder, pensando la manera de lograrlo, yo siento que algunos trataron de imitar a López Obrador en este intento como de acercarse a la gente y de hablar su idioma, pero lo hicieron, como bien decía el Fisgón en el corte, lo hicieron por medio de marketing y no como algo real, que evidentemente nunca iban a lograr, sino de manera impostada. Y al no lograrlo... ¿Te quieres decir que el Cachas no te convenció? No sé, hay algo en él que me parece un poco falso. Y al no lograrlo, regresaron al peligro para México. Sí. Y ni una ni otra vez funciona. Es tal cual, es decir, y traen otra vez a Solá, ¿no? Que inventó, no se sabe si Morris o él, ahí hay una disputa de derechos de autor, el peligro para México. Y yo he visto a muchísima gente en el Metrobús leyendo The Economist y el Reforma y pensando su voto. Sí. O sea, los ves cómo leen y después se quedan un momento reflexionando, ¿no? Reflexionan y dicen, claro. Hay que votar por los que eran corruptos porque es una dictadura el populismo, ¿no? Es lo que llaman the fall of the 20. ¿Qué es eso? La caída del 20. Pero fíjate, hay una cosa que es muy chistosa porque no se les ocurre darles mejores condiciones de trabajo a sus gentes, a sus operarios. Eso no está en la mesa. No me jodas, eso es sacar lana de la bolsa. Pero ellos piensan que todo es exactamente un problema de discurso. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Fíjate, hay un tema que estamos bordeando todo el tiempo, pero al que no le entramos, que es el hecho que al final de cuentas, sí estamos ante las lógicas de un imperio, ante lógicas imperiales. Si el tema de la soberanía, es decir, lo que molesta a The Economist es simplemente que México ha decidido emprender una ruta de salvación nacional, ¿no? Y emprende esa ruta básicamente porque lo otro, el proyecto, es el desastre, es la sobreexplotación, es el narco, es la delincuencia desatada, es el ecocidio, es el cambio climático. La miseria masificada. Exactamente. Entonces, yo sí creo que deberíamos... así como el Cachas quiere aprender a hablar esos términos, yo creo que deberíamos de reivindicar
ese léxico y reincorporar a nuestro vocabulario el término imperio, imperialismo, sobreexplotación. No, es que eso ya suena viejo. Pues, Sí, claro, porque un poco digamos, la cultura de la modernidad, lo que nos vendieron como modernidad en finales de los 80s, era decir, todo lo que no es global, decidido en los centros financieros, todo eso es premoderno, es anticuado, de hecho lo dice The Economist, cita a un ideólogo de la lucha contra la soberanía venezolana, Moisés Naim, que tiene el apellido Naim por una casualidad, porque así se llamaba el aeropuerto, ¿no? De Texcoco. Sí. Y entonces es esa idea, es esa misma idea. Todo lo que no coincida con la globalidad y los poderes financieros que son absolutamente desregulados en todo el mundo, nadie sabe dónde queda el dinero, Amazon, Google, Facebook, todos depositan su lana en las Islas Caimán y evaden impuestos, es decir, ese sistema de concentración absoluta del poder es lo moderno, es lo que deben de hacer todos los países, es lo que antes se llamaba el desarrollo, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido subdesarrollados. De tal manera, digamos que en la medida en que no cumplimos con los mandatos de los neoliberales, somos anti-modernidad, somos atrasados, tribales, autoritarios, que también es eso una cosa súper espantosa del tratamiento de la portada de The Economist, ¿no? Hay una especie de desdén por México y, claro. ¿no? Quítale la especie, pues, porque hay también una caricatura pasada sobre Ricardo Anaya que está subido cabalgando una burrito, piñata burrito. Exactamente, me parece de un desdén por otras culturas que sí está muy en los neoliberales. Oye, y te recuerdo otra portada del Economist, el de los sombreros. Exactamente. La de los sombreros voladores, sí. Exactamente. Es desdén, es Eso que será una portada. Es el estereotipo más burdo. Sí. Es de caricatura el sombrero. de Disney, de amigos. Oye, el sombrero, el burro, esas, ¿no? Pero fíjate que esto es una buena imagen. Ellos poniendo a los ovnis con sombreros mexicanos, es el Cachas hablándole al trabajador. Exactamente. Es exactamente la misma lógica. Sí, por eso decía. Oye, pero en esa lógica entonces de la modernidad y del desarrollo, con el pequeño detalle de que en esa modernidad y en ese desarrollo, pues sobran millones y millones de personas, ¿no? ¿Qué hacemos con esos millones de personas? El efecto que tuviste, por eso parecen extraterrestres, porque, a ver, cuando esta Daniela Rosell le saca las fotos a sus tías, en Ricas y Famosas, me acuerdo perfecto que Julio Scherer está viendo el libro con las fotos estas donde hay tigres disecados en las salas de los ricos, hay un negro vestido de jazzista que está ofreciendo una charola con tequila, todo esto que retrató Daniela Rosell en su libro. Scherer dice, es el primer avistamiento de Marte. Y lo que quería decir, están tan alejados de todo que a nosotros nos parece de mal gusto, nos parece el exotismo, ¿no? Que es como la condición de la acumulación excesiva de dinero. Estamos alejados de esta élite, ¿no? Y esta élite se trata ahora, porque pues, tiene que pasar por una elección complicada, se trata con el Cachas dice, tenemos que decodificar lo que decimos para que nos entiendan, ¿no? Un poco lo que decían de imitar a Andrés Manuel, ¿no? Se preguntan qué palabras usa Andrés Manuel para vincularse al pueblo y entonces hacen seguramente una lista de cosas que tienen que ver con derecha a la flecha, ¿no? Pero viendo Pepe el Toro, ¿no? Exacto. Y nosotros los pobres. Lucita, te cortaste las trenzas, ¿no? Chachita. Oye, pero lo que dice el Fisgón a mí me parece que es muy importante, porque sí, cuando empezó el neoliberalismo, ¿te acuerdas? Nos trajeron a este intelectual reaganiano Francis Fukuyama, que decretó el fin de la historia y el fin de las ideologías, y ahí fue cuando
se decidió lo que era premoderno y lo que era la modernidad, y ese tipo de términos como hablar de imperialismo o incluso hablar de derecha e izquierda era premoderno, y decían, la geometría política ya quedó atrás y tal, con base en que supuestamente ya era el fin de las ideologías. Pero es cierto que hay que recuperar esos temas. Y también estabas hablando de Venezuela, la volviste a mencionar hace un rato. Yo creo que para recuperar el tema del imperialismo, el caso de Venezuela es muy importante. ¿Por qué tanta obsesión de Estados Unidos y de Europa contra Venezuela? Es decir, ¿es porque Chávez y Maduro son unos dictadores malvados y perversos o es porque tiene un chingo de petróleo? O sea, sí, es porque son la segunda reserva mundial de petróleo. Ajá, no, pero se supone que el petróleo ya no se va a usar, que estamos usando energías limpias. Pero ahí es donde encaja usando coches eléctricos. La palabra imperialismo con un sentido además muy práctico. Los recursos de Venezuela, el petróleo. Ese es el imperialismo, el que va y se apropia o quiere apropiarse de los recursos naturales de nuestros países. Por eso convenía abandonar esa narrativa y ese lenguaje. Claro. ¿Qué estás diciendo, carnal? Ahora, y en ese sentido, hay que recordar que la OEA es en realidad el Ministerio de las Colonias de Washington. Pero tú ibas a plantear algo, Fabricio. No, yo nada más iba a decir que si querían usar energías limpias, deberían de invadir Pachuca, porque es la bella. No, pero bueno, esta es la idea, digamos. Venezuela es una dictadura porque es la segunda reserva de petróleo en el mundo, y también lo es Bolivia porque es la primera reserva de litio en el mundo, y entonces van sobre los recursos naturales. No han dejado de ser estos gobiernos imperiales que saquean, que extraen. O sea, ven al mundo como un lugar de extracción de minerales, de fuerza de trabajo. ¿Cuál es la primera reserva de petróleo del mundo? Arabia Saudita, ¿no? ¿Y cómo están las cosas en aquel lado del planeta? Exacto. Entonces, sí, lo que yo iba a comentar de lo que decía Toño es que dijeron, no, izquierda y derecha ya no sirven. Y entonces Tony Blair se atrevió a decir célebremente que era abierto o cerrado. O sea, ya no era izquierda-derecha, era abierto, cerrado. Lo que quería decir es, venga el capital financiero y si te niegas a eso, eres tribal, bárbaro, incivilizado, ¿no? Y todavía estos términos están en la cabeza de gente como Krause y gente como Aguilar Camín. Aguilar Camín llegó a decir por la elección en Guerrero, a decir, es que los guerrerenses no necesitan que los representen, necesitan que los civilicen. Lo dijo, se atrevió a decirlo en público. Y entonces, claro, como había dicho en 94, y esto también fue público, dijo dos cosas interesantísimas Aguilar Camín, con esa lucidez que lo caracteriza. Una es, haciendo un elogio de la economía chilena, dijo, ¿cuántos Pinochet se necesitan para sanear una economía en México? Así lo dijo, lo escribió en Proceso. Y lo otro fue decir de la guerra en Chiapas, cuando el surgimiento del EZ, decir, en Chiapas no hace falta justicia, lo que hace falta es conquista. Entonces, es esta idea de tu propia élite local reproduciendo los intereses de la élite global, que por supuesto no saben ni siquiera quién es Aguilar Camín. Bueno, Aguilar Camín acaba de escribir... El carnal Héctor, ¿cómo no lo van a saber? No manches. El carnal Héctor, Aguilar Camín, acaba de escribir que López Obrador no tiene legitimidad democrática porque 80 millones de mexicanos no votaron por él, solamente 30 millones. Es que los niños no están de acuerdo con López Obrador. Hay mucho abstencionismo entre los niños. Sí. Y los que no han nacido, pues no manches, ¿dónde me los dejas, mano? Pero hay una cosa que llama la atención en todo esto, que estos son los intelectuales que nos vendieron como las grandes mentes, como las grandes cabezas, y de repente resultan sumamente pobres, es decir, nos empiezan a hacer Perdón que lo diga, Fis, resultaron ser unos pendejos y unos mentirosos. Sobre todo lo segundo. Porque lo otro básicamente es una impostura del lenguaje, yo estoy convencido, es decir, ellos no creen lo que están diciendo, hay mucha mentira. A ver, no, lo que acaba de decir Fabricio, por ejemplo, de que les falta conquista en Chiapas. No, y que necesitamos cuántos Pinochets para... O que hay que civilizar a los guerrerenses, pero eso no es impostura, Fis, no, eso es lo que realmente prejuicio. creen. Eso es lo que realmente son.
Sí, eso es prejuicio, eso es el cachas, ¿no? Si tú ves Pero el con el cachas no discurso, te metas, por favor. si tú ves el discurso detrás de la Guerra de Galio, este libro tan famoso de Aguilar Camín, al Sí. que le son 300 páginas, eh, Y eso que tiene 250. eso que tiene 250, lo que él está diciendo ahí, su idea del poder, es que hay una racionalidad desde la silla presidencial que tiene que bajar en forma de conquista, a la Así conquista es. de las Galias, para civilizar, ¿no? al resto de la población. Cuando lo que hemos visto, y está más que comprobado, es que la locura baja desde el poder. Y es la sociedad la que resiste, ¿no? Estuvimos 70 años resistiendo la locura sexenal de López Portillo, de Echeverría, de Díaz Ordaz, de Miguel de la Madrid, de Salinas, etcétera. Y cuando López Obrador habla de la inherente moralidad del pueblo de México, a lo que se refiere es a eso. Aguantamos 70 años con un partido que tenía ocurrencia tras ocurrencia y una clase intelectual, para volver a este asunto Krause y Camín, o también llamados Abel y Camín, que, que reproducían, simplemente copiaban lo que se decía en los centros de poder internacional, que eran pues la Escuela de Chicago y la London School of Economics. Era eso, era el libre mercado y la democracia es el fin de la historia, y por lo tanto o hacemos eso por las buenas o lo hacemos por las malas, ¿no? Y entonces, bueno, se valía que Salinas llegara sin legitimidad por un fraude. Avalaron también el fraude de Calderón, porque no importa realmente la democracia, sino la eficacia del sistema. Y la eficacia del sistema está en producir un Producto Interno Bruto que no quiere decir nada, y que resulta en la concentración ya no del 1% de la población teniendo el 99% de la riqueza, sino de ese 1%, los 62 dueños de compañías, de corporativos en el mundo que se han enriquecido. Con la pandemia, por ejemplo, subieron 34% sus ganancias. Es absurdo lo que está sucediendo, y es absurdo oponerse a un modelo como el de López Obrador, que ni siquiera es un modelo nuevo. Simplemente lo que ha hecho en estos 2 años es un freno al neoliberalismo, con toda la cauda de corrupción que trae, con esta idea de López Obrador, que yo creo que es cierta, de que es inherente la corrupción al sistema neoliberal. Es decir, no hay manera de competir contra los corporativos, porque efectivamente están enlazados con el poder político, y eso es corrupción. Es decir, esto que es un freno al neoliberalismo les parece dictadura, les parece populismo, están aterrorizados. Y hay una cosa con la cual no pueden, que es, como nunca se tuvieron que meter en política democrática, porque todo era un acuerdo entre élites, ahora que tienen que hacer un discurso, les sale el cachas. Ahora, yo quiero recordarte una cosa, es decir, Paulo Freire dice en un momento que a los privilegiados, cuando les quita sus privilegios, sienten que les quitan sus derechos. Y esto es lo que les está pasando a estos señores. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, porque el discurso de estos señores se centra en descalificar a los gobiernos que vienen de abajo, los tachan de populistas, pero al mismo tiempo dicen defender la democracia, que en principio debe ser el gobierno del pueblo. No hay aquí una contradicción absoluta entre lo que dicen defender y lo que en realidad están ofendiendo. Sí, bueno, ellos han humillado en lo esencial, digamos, al resto de la población. ¿Por qué lo digo como humillación? Porque han dicho que los ricos son ricos porque lo merecen y los pobres son pobres porque quieren. Entonces, si uno es pobre, es humillado por el sistema, porque entonces no te esforzaste lo suficiente. No le echaste ganas. No tuviste el papá correcto. No tuviste el papá correcto. Es decir, estás humillado permanentemente, y además es tu culpa, porque la autoayuda, que es la gran ideología del neoliberalismo que se difundió en México de una manera brutal durante 10 años, los 10 libros más vendidos fueron autoayuda, hasta que llegó Juego de Tronos. Pero fueron la autoayuda, y eso es responsabilizarte a ti de que no coincides con el entorno. Entonces tienes que cambiar tú mismo, porque el entorno, y no cambiar tu entorno, ¿no? Entonces,
esa idea de la democracia es una idea restrictiva, formalista, de reglamento, que lo que trae como consecuencia es que el pueblo es ignorante, entonces no debería de votar. O ya lo oí por ahí algún de estos emisarios de la derecha diciendo, solo los que pagan impuestos. Bueno, ahí Claudio X González no podría votar, pero se está tratando de restringir el número de electores, porque ya vieron que la gran mayoría de los electores están optando por una cosa muy simple, que es que el Estado cumpla su obligación de repartir la riqueza y no dejar que se concentre cada vez más. Bueno, perdón. No, perdón. No, pero esto me regresa a un tema, es decir, el primer conflicto postelectoral serio que hubo en México fue cuando, después del gobierno de Guadalupe Victoria, el pueblo está votando por Vicente Guerrero, obtiene la mayoría en las urnas en Vicente Guerrero, pero los electores, porque en aquel momento las elecciones eran indirectas, le dan el triunfo a otra persona. Era con colegio electoral. Era con colegio electoral. Con el Lorenzo Córdoba de aquel entonces. Exacto, el INE sin tener Exacto, el INE sin tener esa función, porque se supone que existe solamente les pagamos un dineral para que cuenten los votos, quiere ser un colegio electoral, es decir, quiere definir de antemano quién puede y quién no puede ser candidato. Y quiere definir, que me parece peligrosísimo, cuál es la verdadera mayoría, que ese es el trabajo de un colegio electoral. ¿No? Es decir, si ya tienes esta cantidad de votos, entonces, para no afectar la pluralidad, como dicen ellos, quitarle proporcionalidad a la mayoría y dársela a la minoría, cuando la pluralidad la definen los propios electores. Es decir, hemos dicho una y otra vez que una serie de partidos que no lleguen al 1.5% de la votación no merecen existir porque no representan ninguna idea nueva para el electorado. Y entonces, ese es lo que quiere hacer Lorenzo Córdoba. Quiere ser, sin tener esa función legal, constitucional, quiere ser un colegio electoral que defina cuál es la mayoría, porque le tienen terror, pero verdadero terror, a la participación de los ciudadanos. No saben cómo hablar. Oye, Fabricio, y tú que eres muy bueno para ver el futuro, para saber qué nos depara el destino, ¿qué va a pasar el próximo 6 de junio? ¿Qué ves tú que puede suceder? ¿Cuáles pueden ser los resultados? ¿Qué avisoras, carnal? Yo creo que antes de la agudización de la campaña contra López Obrador, había la expectativa de ganar en todos los estados menos uno, que es Querétaro, y quizás Nuevo León, porque se cuece aparte de ese electorado, y la mayoría en la Cámara de Diputados. Después de esto, después del cachas y de todo esto, y sobre todo de la actuación del INE al decidir qué candidatos sí que pueden participar y qué no, todo esto se ha ido acumulando para volver a la indignación moral de la ciudadanía del 2018. Entonces, yo creo que esta encuesta de Citibank, donde el presidente sube al 62% de aprobación y logran casi la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, me parece que es un efecto no tanto de la vacunación, que sí es importante, sino de la compra de la planta de petroquímicos, no solamente de eso, sino sobre todo de la última actitud beligerante de la oposición, queriendo influir en el voto y llamándonos a todos prácticamente tarados. Carnales tarados. Carnales tarados, les voy a decir en su lenguaje por quién votar. Voten por los empresarios, ¿no? Entonces, esa va a crear una indignación moral necesariamente, y creo que los resultados lo van a reflejar. Yo quiero cerrar este programa con una propuesta y espero que nos secundes. Deberíamos de proponer al Cachas para Premio Nacional de Artes y Letras. Yo creo que se la ganó. Sí. Por lo menos que le den el doctorado honoris causa que le dierron a Fox. Sí, claro, el doctorado honoris causa. Por lo menos, y que vaya a la Academia de la Lengua, porque de todos modos hay puro reptil ahí. Oye, pero sí, yo estoy de acuerdo con el FIS, pero también yo quería proponerles otro programa
para discutir la guerra de Galio, Fabricio, porque mi interpretación de ese libro es muy distinta a la tuya, ¿sabes? O sea, yo lo que recuerdo de esa lectura es que es la importancia de que la élite política cuente con la asesoría de un historiador alcohólico. Eso yo lo que recuerdo. O sea, yo no sé tú de dónde sacaste lo Y otro. te refieres a Uranga, a Emilio Uranga, por supuesto. Al joven Michelet. Sí. Bueno, haremos un programa para discutir ese gran texto histórico, ¿no? Si quieres, Fabricio. Qué mal envejecen los personajes y sus libros, ¿verdad? Sí. Y sus autores, Y los ¿qué tal? autores, ya ni hablamos. Bueno, Fabricio Mejía, pues muchas sus gracias. ideas. ¿Por quién vas a votar? Ah, no podemos decir eso. No El se voto puede. es libre y secreto. Muchas El gracias. voto es libre y secreto. secreto. Mi voto es libre y secreto. Pues nos veremos aquí en otro próximo programa. Tú ya eres el Alec Baldwin del Chamuco, porque creo que eres el invitado que más veces Sí, ya nos esta es tu ha tercera acompañado. participación. Ya te vamos a dar calendario, ¿eh? Sí, ya nada más falta que imite yo a alguien como Alec Baldwin. Sí, pues vas, carnal. Voy, carnal. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazote, Fabricio, muchas gracias. Un abrazo, mis queridos carnales, derecha a la flecha. Vas que chutas, carnal. Al pecho. Voy. Y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. No sé dónde estamos. No, allá. Muchas gracias, carnales. Nos vemos en la próxima. No se rajen.